Desde hace un buen tiempo, muchos medios de comunicación y expertos occidentales vienen prediciendo que China muy pronto, empezará a ver ralentizar su tasa de crecimiento económico. Así, por ejemplo, un reciente artículo del The Wall Street Journal anunció que el auge económico de 40 años de China había terminado. Como se señala en el artículo, durante varias décadas el crecimiento económico en China estuvo garantizado por inversiones en la construcción de empresas, rascacielos y carreteras, el crecimiento de la producción industrial y las exportaciones. Pero esa estrategia ya no tiene el mismo efecto. Ahora China, como escriben los autores del material, está endeudada. Algunos de los puentes y aeropuertos construidos son poco utilizados. Millones de apartamentos están vacíos. El retorno a la inversión ha disminuido drásticamente. La población ha comenzado a disminuir. Las exportaciones están cayendo y la actividad empresarial en la industria está disminuyendo. Y por si eso fuera poco, terminan la lista de males nombrando el principal peligro que amenaza la economía de China, que se resume en una palabra: Taiwán. Pero vayamos por parte. La estrategia de desarrollo económico de la República Popular China, que ha estado funcionando con éxito desde 1978, hizo posible multiplicar el ingreso per cápita por 25 y sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Según el Banco Mundial, nadie ha reducido tanto la pobreza en el mundo como China, pues el gigante asiático se lleva más del 70% de toda la reducción de la pobreza mundial. Si un país quiere reducir la pobreza, parece que deben preguntárselo a China cómo lo lograron, aunque basta con ver sus datos para entenderlo. Uno de los componentes de esta estrategia de crecimiento chino fueron las enormes inversiones en infraestructura y otros activos físicos. Entre el 2008 y el 2021, estas inversiones representaron el 44% del PIB cada año. En Estados Unidos, el nivel de estas inversiones fue mucho más bajo, alrededor del 20%. No en vano se dice que la infraestructura en muchas partes de Estados Unidos da pena en comparación con China. Sin embargo, en los últimos años, según el The Wall Street Journal y una serie de otras publicaciones occidentales, ha habido señales en China de que la inversión en infraestructura y otros activos físicos ya se ha vuelto excesiva y peligrosa. Según los datos del 2018, cerca de un 20% de los apartamentos construidos en China no estaban ocupados. Por otro lado, se construyeron 11 aeropuertos en la poco importante provincia de Guizhou, que supera el número de aeropuertos de las 4 ciudades más grandes del país. Además, las deudas de Guizhou a finales del 2022 se estimaron en 383.000 millones de dólares, por lo que la provincia recurrió al gobierno central en busca de ayuda, mientras ven cómo sus nuevos aeropuertos se llenan de polvo. Por poner otro ejemplo, los críticos de China recuerdan que hace poco terminaron un nuevo centro de cuarentena para combatir el COVID-19 en la provincia de Yunnan. Ya no muy necesario, pues se estima que la pandemia ya ha terminado. Y así, debido a los costosos proyectos de infraestructura, las deudas de los gobiernos regionales ya superan los 9 billones de dólares, según medios occidentales. 9 billones de dólares en deuda. En total, las deudas de los gobiernos regionales chinos a todos los niveles, así como la deuda de las empresas estatales chinas, se acercan al 300% del PIB de China, dicen los analistas. Y por si eso fuera poco, al mismo tiempo las inversiones de empresas extranjeras en China están disminuyendo. En el primer semestre del 2023, los extranjeros invirtieron en China un 2,7% menos que el año anterior. Y según la agencia de noticias Bloomberg, las nuevas inversiones extranjeras en China del segundo trimestre del 2023 disminuyeron al mínimo de los últimos 25 años. Con todos estos datos de impacto, parecería que el dragón se está quemando la cola. Pero hay datos y hechos que debemos matizar, que no siempre te los quieren contar. El enfriamiento del interés de los inversores por China no es sorprendente si tenemos en cuenta el libre comercio que predica el tío Sam, que de libre no tiene nada. Recordemos que hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que restringe la inversión de estadounidenses en China en 3 áreas que a menudo se mencionan entre las más prometedoras del presente y del futuro: semiconductores y microelectrónica, tecnología cuántica e inteligencia artificial. Los estadounidenses tienen prohibido invertir en estas 3 áreas en China. Son cosas de libre comercio, la libertad de elegir, libertad de hacer lo que me da la gana con mi dinero y democracia, nos explican desde Washington. Por otro lado, Estados Unidos está hablando cada vez más de la intención de trasladar las cadenas de suministro a países amigos para no depender de la producción en China.
Y es que hasta ahora China sigue siendo calificada como la fábrica del mundo, pero eso es algo que ya empieza a cambiar. La marca Made in China, como decimos los de mi generación, o Made in China, como a muchos jóvenes les gusta que pronunciemos, empezará a perder fuerza alrededor del mundo. Primero porque Estados Unidos insiste a sus empresas, así como a sus aliados para que ellos insistan a las suyas, para que dejen de fabricar en China, desde iPhones pasando por impresoras ceros, componentes electrónicos, juguetes o ropa Nike. Ropa, tecnología y chucherías quieren ahora producir en otros países para alejarse de la marca Made in China. Y aunque la decisión es política, también lo es económica. Dejar de ser un país pobre y convertirse en uno desarrollado tiene consecuencias. Las empresas estadounidenses empezaron a producir en China más que nada porque los salarios en Estados Unidos son altos y en China eran bajísimos. Pero ahora que China se ha convertido en gigante, los salarios ahí también han subido. Y muchos chinos ya no están dispuestos a hacer trabajos por las migajas de antes. Según recientes cálculos, los salarios medios de los trabajadores de producción y de los operadores de maquinarias en China ya son más altos que en Tailandia, Malasia, Vietnam, México y la India. Los precios de la mano de obra en China están aumentando y muchos fabricantes se van a otros mercados como la India, Vietnam o Indonesia, donde ya es más barato fabricar sus productos. Así como Arabia Saudita está preparando su economía para no depender del petróleo, China ha estado preparando su economía para no depender de la fabricación de productos occidentales. Pese a todo, China sigue teniendo ventaja competitiva en producción gracias a su experiencia de décadas en ello. Además que si bien el salario medio en China ha subido, esto depende de la región. No todas las regiones en China son iguales. Hay provincias menos desarrolladas que estarán dispuestas a atraer las fábricas allí con salarios más bajos. Así que dar por muerta la marca Made in China aún es muy temprano, aunque este sea el deseo de muchos analistas occidentales. A todos los problemas de inversión, económicos, financieros, de bloqueos y sanciones estadounidenses, a China se le suma un problema no menos importante, una situación demográfica desfavorable. En el 2022 fue noticia mundial cuando se actualizaron unos datos demográficos y se supo que la población de China había disminuido en 850.000 personas. La razón fue la baja tasa de natalidad, que ahora es más baja que la tasa de mortalidad. La política de una familia, un hijo, que se llevó a cabo en China desde principios de la década de 1980 hasta el 2016, hizo que la población comenzara a disminuir. Durante más de 3 décadas en China nacieron menos niños y se dio un fenómeno interesante. La esperanza de vida de los chinos aumentó de 72 años en el año 2000 a los 78 años actuales. Y aunque es bueno que los abuelitos vivan más, resulta que para la economía no lo es tanto si la proporción de trabajadores que aportan al sistema de pensiones no es mucho mayor a la cantidad de pensionistas. Y ahí China tiene un problema. Si en la actualidad cada pensionista tiene 2,26 personas en edad de trabajar, se prevé que en 20 años su número disminuya a 1,25 personas. Es decir, 1,25 trabajadores aportando al sistema de pensiones por cada pensionista. Ese detalle supondrá una pesada carga para el sistema de seguridad social. No en vano, las autoridades chinas están buscando formas de estimular la tasa de natalidad. En los últimos años, el crecimiento económico de China fue apoyado, entre otras cosas, por el creciente mercado de la vivienda y otras infraestructuras, que en algunos años proporcionó más del 25% del PIB. Pero los primeros 7 meses del 2023, las ventas de viviendas nuevas en China cayeron considerablemente, lo que para muchos ya es signo de que sigue empeorando la crisis inmobiliaria del país. Las exportaciones, que han sido el motor del crecimiento de la economía china durante décadas, también están cayendo. En julio del 2023, las exportaciones chinas disminuyeron un 14,5% en comparación con el año pasado. Los primeros 7 meses del año, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 13%. Un mal motivado también por las restricciones estadounidenses. Un país muy celoso con el crecimiento chino y hace hasta lo imposible para frenar su desarrollo. Las importaciones chinas en junio también cayeron un 12,4% en comparación con el mismo periodo del 2022, lo que los analistas consideran un signo de una disminución de la demanda en China, una disminución del consumo en China.
Según informes, el nivel de actividad empresarial en la esfera industrial también está disminuyendo. Así, por ejemplo, la agencia de noticias Reuters da un pronóstico muy sombrío, según el cual